en inglés me gusta como el libro de Hebreos, capítulo 12, describe en awe and wonder, en reverence and awe. O sea, reverencia y asombro. De adorar a Dios. Sí. Y yo creo que es lo que hemos perdido como una iglesia moderna, contemporánea, ¿no? Antropocentrismo, el principio regulativo y el principio normativo. 3 distintas formas de adoración. Para hacer este tiempo, para que traiga fruto este tiempo, corto tiempo juntos, hay que definir esos... Bueno, hay que definir los dos, regulativo y normativo primero. Y luego vamos a incluir un poco de... ¿Cómo entra el antropocentrismo adentro de todo esto? Entonces, en primer lugar, el principio regulativo... ¿Qué sería? Sí, el principio regulativo es básicamente una perspectiva de adoración donde la idea es que solo lo que se encuentra en la palabra es lo que debemos hacer. Y entonces aquí viene del corazón de que Dios mismo ha instituido en su palabra cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser exaltado. Y entonces, debido a eso, nosotros debemos ir a la palabra para ver cómo es que Él anhela ser adorado. Eso es el principio regulativo. A diferencia, el principio normativo abraza todo eso, pero dice, pero a la misma vez podemos, como iglesia, como congregaciones, todo lo que la palabra no impide, también es permisible hacerlo en un servicio de iglesia, básicamente. Si la palabra no lo prohíbe específicamente, no dice que esto es pecado, que es falsa adoración, entonces es permisible hacerlo. Entonces puedes incluir muchas cosas. Muchas cosas ahí. Y hay iglesias que operan bajo estos dos distintos principios y a veces no saben, no se dan cuenta. Es posible que muchos de los que están escuchando esto nunca han escuchado la frase regulativa y principio normativo. Y luego antropocentrismo, que ahí es donde ya vamos a estar explorando. Porque no queremos caer en, este principio es mejor que este o este es mejor que el otro. Pero hay que ser muy conscientes de que también dentro de la iglesia en general hay este concepto de antropocentrismo. Y eso lo definimos como. Eso es básicamente, todo gira hacia el ser humano. Y entonces, mis gustos, mis deseos, ya sea un pastor, o sea, grupo de pastores, un grupo de liderazgo, o aún el director de música que diga, pues esos cantos no los cantamos porque mi gusto es, o el gusto de la congregación es. Y entonces, es básicamente todo gira hacia la persona. O aún hay congregaciones que usan este término evangelístico. Pero a la misma vez, de todos modos, pone la adoración en la persona. Vamos a hacer un show o vamos a tocar canciones famosas de la radio porque queremos que la gente de afuera sea atraída en nuestro momento de adoración. Antes de cantarle a Dios, primero le vamos a cantar a la gente para llenar, para que la gente se sienta cómoda, la gente nueva se sienta bien a gusto, pero al final todo va girando hacia la persona. Hacia el humano. El humano, he leído estudios también, creo que lo hemos mencionado antes, estudios donde gente no va a la iglesia porque no le gusta los baños. Exacto. Gente no va a la iglesia porque el estacionamiento está muy pobre o no hay estacionamiento. O nadie está ahí para guiarles. Y eso de una manera u otra para el liderazgo de las congregaciones de muchas iglesias les ha dado un enfoque extremo hacia cuidar las instalaciones o cuidar el aspecto externo del servicio el domingo para asegurarse que la gente se sienta bien. Ahora, es completamente correcto que la gente se sienta bien, ¿no? De que no se sienta rechazada. Que se sienta bienvenida. Más de eso, que se sienta bienvenida. Pero cuando es en contra de lo que verdaderamente estamos haciendo aquí el domingo, que no es antropocéntrico. Exacto. Esto es doxológico. Esto es teocéntrico. Eso va hacia arriba y es lo que quiero también
tomar ese tiempo para definir la adoración. O sea, ¿qué es adoración? Sí. Lo que hacemos el domingo, ¿qué es solamente las canciones? Exacto. ¿O es todo lo que hacemos el domingo? Que quiero aclarar eso con la congregación y con la gente, de que cuando vamos a la iglesia, cada punto que hacemos, cada cosa que hacemos es adoración. Sí. Y eso incluye varias cosas. El cantar, las oraciones que hacemos cuando oramos como congregación. Porque, de nuevo, adoración definido es todo lo que se dirige hacia Dios de una manera correcta, como Él ha establecido en su palabra. Cuando oramos estamos dirigiéndonos hacia Dios. La predicación es dirigida en el sentido de que nos explica aspectos de quién es Dios. Entonces eso lleva, nos pone nuestro enfoque a Dios. Aún el dar, las ofrendas, o sea, y aquí podríamos hablar un poco más de esto en otro aspecto, pero aún la gente que da porque reconoce que el dinero no es su ídolo, o que su carrera no es donde tiene puesta su confianza, sino que viene puesta en el proveedor, que es Dios, y por eso damos. Al ofrendar estamos adorando. Pero sí, en sí, para resumir, todo lo que se hace un domingo es adoración hacia Dios, porque el domingo está diseñado, o reuniones de servicios en sí deberían estar diseñadas para la glorificación y exaltación de Dios, sin tener el hombre al centro de todo. ¿Qué les va a gustar? ¿Cómo los podemos atraer? Me recuerda mucho de lo que Pablo dice en 1 Corintios, de que los que están afuera los van a ver y ellos van a caer y se van a postrar en adoración. No por lo que ellos o cómo los van a traer, o no por lo que ellos están haciendo para aún aspectos de evangelísticos, sino de su adoración. Se están enfocando en cómo adoran, cómo aman, en cómo enseñan la palabra. Y eso, Pablo dice, eso es lo que los va a llevar a que caigan y se postren delante. Y vean quién es Dios. Entonces, el elemento antropocéntrico es un elemento muy peligroso, porque le quita el primer lugar a Dios totalmente. O sea, le quita todo lo que es adoración a Dios. Y pasajes bíblicos que tú y yo conocemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde hay un sentido, especialmente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, donde hay una reverencia de Dios, ¿no? O sea, el famoso pasaje de Isaías 6, de este profeta se cae delante de Dios, literalmente, porque no sabe qué hacer. O sea, está delante de la presencia de un santo. El pastor en Eclesiastés capítulo 5 empieza el capítulo con empieza y termina el versículo 7 y 8 de temer a Dios, de tener una reverencia de Dios. Y creo yo que en estos tiempos, y claro, es una perspectiva, pero mucho de la iglesia moderna ha perdido ese temor de Dios. Ha perdido ese sentido de reverencia. En inglés me gusta como el libro de Hebreos, capítulo 12, describe en awe and wonder, en reverence and awe. O sea, reverencia y asombro. De adorar a Dios. Y yo creo que es lo que hemos perdido como una iglesia moderna, contemporánea, ¿no? Y lo triste es que no debería ser así, porque de nuevo, y aquí es donde entramos a estos principios. El principio regulativo, Dios mismo nos dice cómo Él desea ser adorado, y por eso, a veces se enfoca mucho el debate en estilos de música, en elementos creativos externos, elementos creativos, estilos de música. Pero para mí el enfoque debería ser en la letra de una canción, y si vamos a entrar en lo creativo, es qué exalta y glorifica a Dios. Trae
el pensar de la gente a Dios si alguien se viste de una manera, si pone un ring o invita a un luchador a que venga a la iglesia o menciona Cirque du Soleil, si viene poner una canción mundana o vamos a decir de la radio famosa o lo que sea, pero que no tiene nada que ver con Dios y empezar con esto. La pregunta es, ¿se puede hacer? Ok, tal vez sí, pero ¿atrae esto a la persona a pensar en Dios? Y mi respuesta es no. Pero hay cosas que sí nos llevan a adorar a Dios y por eso creo que parte de la razón por la cual a mí me gustan mucho los himnos es porque trae este elemento de las letras. El enfoque es dirigido hacia Dios y yo creo que a veces perdemos el temor por falta de conocimiento. Y por eso Proverbios 1:7, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y ese es el énfasis ahí de que no tenemos conocimiento, que es en sí la palabra hebrea es conocimiento, pero no tenemos conocimiento y por falta de ello no hay. Perdemos la reverencia y el temor. Pero debemos regresar a ese asombro. A ese tipo. Y claro, nunca nosotros diríamos, es que tienen que cantar himnos. Exacto. Es que tienen que cantar ese tipo de... Pero si se trata de Dios, entonces la Biblia es clara en cómo se tiene que acercar. Sí. O sea, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay reverencia y... Dios es santo, o sea, Dios es santo en el Antiguo Testamento, Dios es santo en el Nuevo y fuego consumidor igualmente en el Nuevo Testamento, que creo que mucha gente tiene problemas en decir temor de Dios. Temor de Dios es como, Dios nos abraza, misericordia, amor, y nos vamos a un lado y es donde la iglesia entonces es nutrida o no nutrida, mal nutrida en solamente tener ciertos aspectos de la dieta y no todo completo. Exacto. ¿No? Temor, santidad, amor, misericordia. Una de las cosas que me recuerdo al estudiar esto es por ejemplo, Juan Calvino, reformador del siglo XVI, que empieza a funcionar en Ginebra, donde predominaba el catolicismo romano, y Calvino observa todo lo incorrecto de la adoración en el aspecto católico, donde él dice, la palabra nunca enseña esto. No ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la misa? ¿Dónde está el sacrificio continuo de Dios? ¿Dónde están estos elementos de indulgencia? ¿Dónde están estas cosas de falta de sacerdocio total con todos los que están ahí en la congregación? Entonces, al responder y reaccionar a eso, Calvino dice, no, hay que regresar a una adoración de la palabra, lo que la palabra dice. Sí. Y Lutero, tiene similar, por eso no podemos en sí decir, este está correcto, el otro no, correcto. Pero Lutero tiene otra perspectiva que es la normativa. Y no sé si tú conoces un poco más de Lutero, lo que él hizo en... básicamente su enfoque era, de nuevo, que lo que la palabra no prohibía era permisible en ese aspecto. Por eso ellos, luteranos, todavía se ponen las vestimentas. Sus iglesias se ven similar a las católicas, ¿no? Grandes catedrales, las ventanas con imágenes y todo eso. Que Calvino dice, no, ninguna imagen. Exacto. Porque la Biblia dice, no hagan imagen de Dios. Entonces, esas cosas son interesantes en conocer, pero a la misma vez no son dogmáticas, ¿no? Que se tiene que hacer de esta manera. Pero sí hay una reverencia y sí hay un enfoque principal que debería de estar en Dios. Entonces eso es una de las cosas que queríamos explorar y esperamos que mucha gente crezca en esto porque vamos a tener muchas más conversaciones de esto.